Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, en esta ocasión, más que hablar sobre una falla específica, quisiera platicarles algo que nos sucede a los que trabajamos en la parte del diagnóstico, y es la información. Y no me estoy refiriendo a la información técnica, sino de que muchas veces cuando vamos a hacer algún diagnóstico, ya sea en el taller donde tenemos que ir a revisar, ya sea con el cliente que tiene su vehículo en su domicilio o donde esté, no se nos hace mención de todo lo que ya se le ha trabajado a esa unidad. Sabemos que de repente ya han pasado dos, tres personas anteriormente a nosotros que ya, pues, si no dieron un mal diagnóstico, ya se hizo cambiar alguna pieza, alguna refacción. Cuando a nosotros, llegado el momento, no se nos informa de esta situación, pues podríamos decirlo que se nos complica un poquito más el hacer nuestro trabajo, en el sentido de que podemos estar confiados a que algunas cuestiones no se han tocado, no se han reparado, o inclusive confiamos en que si ya se le ha cambiado alguna pieza, pues pudiéramos pensar que esa pieza está trabajando correctamente. Pero aquí el punto es ese: cuando no se nos hace la mención, nosotros podemos hacer pruebas, podemos hacer revisiones y podemos en un momento dado llegar a dar un diagnóstico equivocado. Es entonces cuando nosotros debemos de analizar toda la situación. Inclusive parte del diagnóstico en cuestión de nosotros es preguntar, hacer, yo le llamo a veces hacer las preguntas correctas para saber todo el contexto del vehículo, es decir, cuándo empezó la falla, a raíz de qué fue, si en algún momento antes del problema que se está presentando se le hizo algún trabajo, se le hizo alguna reparación, se le hizo alguna adaptación. Porque aunque ustedes no lo crean, ese tipo de preguntas aparentemente no tan importantes, sí lo resultan al final, porque de ahí podemos determinar, por aquí puede estar el problema, tendría yo que revisar primero por acá, o hacer cierto tipo de pruebas a algunos de nuestros componentes que vamos a trabajar. Entonces, como parte de los tips que regularmente mencionamos por aquí, yo creo que ese sería uno muy importante, ¿verdad? El saber hacer las preguntas correctas para que nosotros podamos comenzar a hacer un buen diagnóstico. Una vez teniendo este tipo de información, ahora sí, podemos ir un poquito más a la segura, más directamente hacia el problema que el vehículo está presentando. En este caso yo les voy a mostrar dos ejemplos por lo menos de ese tipo de situaciones. El que no se nos haga referencia sobre qué se le ha cambiado, o inclusive, así como tal, el hecho de que el vehículo ya tiene refacciones de otra marca, vamos a llamarle refacciones genéricas. Ojo, no estoy diciendo que las refacciones genéricas no funcionen, pero nosotros sabemos que en la parte electrónica pues realmente no hay una garantía. Así puede ser una refacción genérica o puede ser una refacción original, está expuesta a que pueda tener algún fallo. Entonces, en esta ocasión los problemas que vemos los vamos a ir describiendo y les voy a ir detallando al final cómo fue que nos pudimos dar cuenta de esas situaciones. En el primer ejemplo va a ser sobre un Spirit modelo 92, un sistema ya viejón, un OBD1. El vehículo no arrancaba, pero pasaba algo curioso. Al momento de darle marcha, había de forma intermitente activación del relevador ASD, había uno o dos chispazos y la bomba de gasolina no se escuchaba. Ya le habían cambiado el efecto Hall, ya le habían cambiado relevadores, ya estaban pensando en cambiar una computadora porque la habían mandado a revisar y les habían comentado que estaba trabajando correctamente. Entonces vamos a ver cuál era la causa del problema en este primer caso. Dan marcha, por favor. Mucho, por favor. Elevadores. No, chispa, no. Otra vez tantito. Otra vez, tantito.
Mira, ahí dio. Sí. Cuando... A ver, otra vez. Dale otra vez. Cuando le soltó, ¿no? Sí. Ahí dio. Sosténgale un poquito más. Ciérrele y otra vez. Ya. Otra vez dale. Ciérrele, pero ciérrele el switch Ciérrale el switch. y le vuelve a dar. Dale otra vez. Ah. Los sensores de efecto Hall del distribuidor vienen montados dentro de este y aplicará para vehículos como por ejemplo el Shadow, el Spirit, por mencionar algunos de ellos. Nos referimos a estos como sensores efecto Hall porque vamos a tener dos sensores aquí mismo, un sensor de referencia y un sensor de sincronía. Eléctricamente estos dos sensores van a funcionar de la siguiente manera. Ambos, por ser efectos Hall, manejan tres líneas, de las cuales una va a ser una alimentación por la terminal número 7 a través de un cable naranja de 8 volts. También vamos a tener por la terminal 4 un cable de color negro con azul, una alimentación de tierra por parte de la computadora. Al ser dos sensores, significa que tendremos dos señales diferentes. Una de ellas será por la terminal 24, una señal de referencia con un nivel lógico de 5 volts. Y por la terminal 44 tendremos también con 5 volts una señal de sincronía. Es decir, tendremos una señal digital que deberá de cambiar de 5 a 0 en cada uno de ellos. Para que nosotros los podamos identificar fácilmente, de estos dos conectores que mencionamos hace un momento, uno va a ser de color gris y el otro va a ser de color negro. Tendremos una guía que evitará que los podamos confundir a la hora de conectarlos. Entonces, el de color negro es el sensor de referencia y el conector gris será del sensor de sincronía. Ya en el conector tendremos en un extremo la tierra, en el otro extremo los 5 volts para cada uno de los sensores, tanto de referencia como de sincronía, y en el central de la parte superior tendremos la alimentación de 8 volts. Estamos hablando que todo esto será en el lado del sensor. De estas dos señales, tanto de referencia como de sincronía, la computadora esperará precisamente un patrón sincronizado. Es decir, si una de estas dos señales no existe o tiene errores, simple y sencillamente la computadora no podrá llevar a cabo la activación de los componentes como la activación de la bomba de combustible de forma constante, pulsos a los inyectores o la activación de la bobina. Al revisar el sensor que tenía ya instalado en el distribuidor, nos podemos dar cuenta que es como este que vemos en la imagen. A simple vista no vemos ningún problema, es decir, trae sus dos sensores, sus dos conectores. Lo que podríamos destacar tal vez es el hecho de que vienen ambos conectores de color negro. En cierto modo eso no nos afecta, siempre y cuando manejen las guías que diferencian al sensor de referencia y al sensor de sincronía. El problema que tenía el auto en sí era por causa del efecto Hall que le habían puesto, ya que su señal era errática para la computadora. A continuación les voy a mostrar por qué es que era errática esa señal. Aquí tenemos los dos sensores. El del lado izquierdo es el que le acababan de poner y el del lado derecho es el sensor original. Pero observen la posición del cableado. Este primer conector sería el conector del sensor de referencia. Y en el sensor original de ese mismo lado, el cableado, tenemos el conector de color gris, que sería el de sincronía. A un lado, en el sensor original, tenemos el conector negro, que sería el conector del sensor de referencia. Y para el sensor que le acababan de poner, de ese mismo lado del cableado, tenemos ahora el conector de sincronía. Es decir, el sensor que le acaban de poner está mal armado. Básicamente ese es el problema. Físicamente los vemos idénticos, los vemos iguales. Pero para la computadora el tener esos dos sensores de forma invertida
significa que no interpretará correctamente la sincronía. Por lo tanto, no funciona el auto. De acuerdo a los conectores, el negro de referencia y el gris de sincronía, con el sensor armado quedarían el de sincronía del lado derecho y el de referencia del lado izquierdo. La solución correcta aquí sería cambiar el sensor, pero en este caso se aprovechó el mismo simplemente dejando los conectores en la posición que le correspondía, cortándolos y armándolos nuevamente de tal forma que el sensor volviera a funcionar respetando la polaridad. De aquí la importancia del tipo de refacciones que se utiliza.